ver, Carlos Pena, director de T-Research, nos das luces porque me perdí un poco. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Así es, un poco tratando de explicar las mismas gráficas que presentaron hoy en la mañana, que acabas de presentar en la explicación de la Secretaria de Gobernación, si me lo permites. Estos 110,964 registros que menciona la Secretaria no son de este sexenio, obviamente son desde que se tiene registro de esta estadística, que es del 10 de noviembre de 1961, Joaquín. Repito la fecha, 10 de noviembre 1961. Es desde entonces que ellos están presentando el dato. ¿Cuáles son los datos que ellos presentan? Ellos dicen en su censo que presentaron que de todos estos registros se encontraron varias cosas. ¿Cuáles son las cosas que encontraron? Que encontraron, cerrando un poco los datos, 2,000 registros duplicados. Así lo presentan incluso en sus láminas, 2,000 registros duplicados. Es decir, que de los 113,000 registros que presentaban en su página por la mañana, se reducen a 111,000, 110,964. Y de esos 16,681, aproximadamente el 15%, los localizaron. Con todo este censo que lograron con la Secretaría del Bienestar, con los siervos de la Nación, lograron localizar a 16,681 personas. Repito, no de este sexenio, desde que se tiene registro, decir, agarraron todo el censo y dijeron, encontramos a 16,681 personas. A ver, permíteme, Carlitos. Yo entendí que esta reducción de 34,524 desaparecidos eran en el sexenio del presidente López Obrador. No, Joaquín. No, de hecho, hay que separar. No son 34,000, son 16,681, pero además ellos sumaron 17,843 personas que llamaron ubicadas. ¿A qué le llaman ubicados? Es una nueva definición que crearon hoy en la mañana, que incluso lo definió y lo explicó la secretaria de Gobernación, que se me hizo muy curiosa la definición, que son personas ubicadas. ¿Y qué le llaman ubicados? No los localizamos. Nuestros siervos de la Nación los ubicaron. ¿Y qué significa ubicaron? Es decir, no los vieron, no los encontramos, pero algún vecino, cuando fuimos a sus casas, dijeron que alguna vez nos vio por ahí caminando, o que hablaron por teléfono. 3,000 personas nos dijeron que hablaron por teléfono con ellos, o los encontramos en una base de datos. Por ejemplo, una base de datos, estaban en un recibo de la luz con su nombre, o en un recibo del agua, o en un recibo del teléfono. Así, Joaquín. Por ejemplo, 14,743 personas de estas 17,800 todavía aparecen en una base de datos. Es decir, por eso dicen, los tenemos ubicados en algún recibo, en alguna base de datos. Pero si tú revisas incluso su misma tabla, que ahí te la presento, en la tabla donde dice los 110,000, aparece un recuadro donde incluso ponen, se requiere apoyo de la ciudadanía para contar con mayor información para continuar con su localización. Es decir, ellos mismos están acreditando que no los han localizado. Lo único que están reconociendo, que sí reconocen, que sí acreditan, es que localizaron a 16,681 personas, Joaquín, de estas 110,964. Es decir, de todo este censo que lograron, lo único que lograron fue encontrar a 16,681 personas. Pero insisto, no de este sexenio, desde que se tiene registro. Es lo que por eso es que no separaron por sexenio ni por años, Joaquín. A ver, es que yo sí, la verdad, ahí yo tengo la confusión, y a ver si nos contestan para que nos den el dato, ¿no? Ojalá, pero pues nunca he podido entrevistar a la secretaria de Gobernación. Me encantaría para que preguntarle nada más, oiga usted, estos reaparecidos, pues sí, ¿son del sexenio del presidente López Obrador o son de lo histórico de 110,000? Te puedo asegurar que esto que presentaron es el histórico. Lo ideal sería que nos dijeran de qué año, en qué año desaparecieron, para poderlos ubicar, para poderlos descontar por año. Pero no separaron por sexenio ni por año, lo acumularon.
¿Qué creo que pasó? Y esto ya es mi opinión personal, que no le salieron las cuentas, Joaquín, que ellos querían o que trataban de bajar las cifras de su sexenio y se dieron cuenta que localizaron a muy pocas personas, no bajaron las cifras como ellos quisieron y lo único que hicieron fue acumular para que no brincara tanto, porque ellos lo que querían era bajar las cifras de ellos para subirlas de particularmente Felipe Calderón y no les salieron las cuentas. Entonces, cuando nada más logran bajar el censo en 15%, pues no iban a salir las cuentas. Aún y cuando bajáramos las cifras 15% en el sexenio del presidente López Obrador, bajaría de 47,000 desaparecidos a 40,000. Pero también tendríamos que bajarlas en los sexenios anteriores, porque como no sabemos en qué sexenio desaparecieron, pues tendríamos que bajar el 15% en todos los sexenios y entonces pues no pasaría nada. Incluso vamos a suponer sin conceder, bajemos las 17,000 localizados en este sexenio, bajaríamos a 30,000 desaparecidos. Tampoco tendría menos que el sexenio del presidente Calderón, que tuvo 17,000. Es decir, no le salieron las cuentas en esta ocasión. Los otros datos no salieron como ellos querían que salieran. Por eso es que presentaron unas cosas algo raras. Presentaron otro dato, el famoso 17,800 de personas ubicadas, que es otra definición que no existía en esta nueva manera de contar, que son personas ubicadas, insisto, pero no son localizadas. Es decir, nos dijeron que la vieron, pero nosotros no la localizamos, pero si nos ayudan a encontrarla, se los agradecemos, así lo ponen en la tabla, y nada más encontramos a 16,000, pero de todo el registro, desde que se tiene el dato de esta historia, de los 111,000, lo ideal sería que nos presentaran año por año, o sexenio, como ellos lo quieran, pero año por año, de estos 16,681 que localizaron y de los 17,000 que ubicaron, a qué año pertenece su desaparición. Y entonces nosotros, si quieren, podemos poderlo restar a qué año pertenecen y lo restamos, y ahora sí podemos descontarle a cada sexenio, y entonces ahora sí podemos hacer la sumatoria correcta y poder presentarte el dato correcto de a qué sexenio pertenece cada uno, pero no nos entregaron la información completa para poderlo hacer. ¿Qué dice la página de desaparecidos? ¿Todavía está publicada hoy de Gobernación? Sí, yo todavía la consulté una hora antes de entrar al aire contigo, a las 12 del día la consulté y te presento el dato, lo podemos presentar en la pantalla. Dice todavía hace un momento: desaparecidos en este sexenio, al corte de hoy, 0 horas del día de hoy, 47,579 personas desaparecidas y aún no localizadas en este sexenio. Repito el dato: 47,579 personas desaparecidas y no localizadas en este sexenio. Ahora dime una cosa. ¿La página dice a quiénes sí han encontrado? ¿A cuántos? Sí. Si sumáramos las dos, dice en total personas desaparecidas, no localizadas y localizadas 123,000, cerrando números. Las localizadas dice 75,300, las no localizadas 47,579. Así aparece tal cual en la página. Son incluso el dato que presentamos en este momento en la pantalla, si me lo pudieran poner. A ver si lo pueden poner. Screenshot de la página de la Secretaría de Gobernación. A ver si lo pueden poner. A ver, entonces, en este sexenio, ¿han recuperado o han localizado a cuántos desaparecidos? Mira, en este sexenio han denunciado 123,000 desapariciones, de las cuales han aparecido 75,000 y faltan por aparecer 47,500, que son las que siempre hemos reportado contigo. Desaparecidos no localizados, 47,579. A ver, ¿cuántos me dices que desaparecieron en este sexenio? Desaparecidos, 122,821, pero de esos sí han aparecido muchos. ¿Cuántos? 75,000. Son muchísimos, digo. Y esto no lo citaron, ¿verdad? No, de esto no comenta nada, porque tampoco comentaron cuántos han desaparecido y no han logrado localizar en este sexenio. Insisto, acumularon desde que se tiene registro. Bien. Porque si hubieran dicho cuántos desaparecieron en este sexenio y no han localizado, estamos hablando, Joaquín, prácticamente del 48% de todos los desaparecidos y no localizados desde que se tiene historia ha sido en este sexenio, Joaquín, porque si hablamos de 111,000 desaparecidos desde 1960 y en este sexenio llevamos 47,500,
pues prácticamente 1 de cada 2 ha pasado en este sexenio. Qué fuertes datos. Sí Tal cual, a ver, datos de ellos. Si hay consenso en el gobierno, no sé, porque esto no lo mencionaron tampoco esta mañana, que las desapariciones en lo que va del gobierno del presidente López Obrador suman 47,579. Esperaría que sí, porque son sus datos. Los bajé hace un momento de la página de la Secretaría de Gobernación. Insisto, los datos cuadran, Joaquín. Los datos del 110,964 cuadran perfecto. Cuadran perfecto con lo que bajé de la página del histórico. Cuadran perfecto. Entonces, tendría que cuadrar. O sea, me hace sentido que no hayan querido presentar por sexenio porque les hubiera disparado impresionante y esa hubiera sido la nota, porque ellos hubieran estado reconociendo que efectivamente en este sexenio han desaparecido 47,579. De hecho, lo reconocen porque está en su página, pero lo hubieran presentado en la mañanera y eso a lo mejor no les hubiera gustado mucho. Pero a ver, aquí el dato importante, bueno, uno de los datos, primero el número de desaparecidos, 47,579. Pero algo que mencionaste que yo no sabía que no se ha mencionado, es que el total de desaparecidos en la que va del gobierno del presidente López Obrador asciende a... El total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas es de 122,891 al corte de hoy. Bueno, 122,000. De esas 122,000, ¿han encontrado a cuántas? 75,000. Bueno, pues eso es un dato muy importante, presidente. Así es, al 61% han localizado. Al otro 39% aproximadamente no lo han logrado localizar. Bueno, pues es un dato muy importante. Presidente, han localizado a 65,000 personas. Esto nadie lo ha dicho de su gobierno, aunque está en la página. A 75. ¿Sí? Está en la página. A 75,000 personas. Sí. Así es. Esa es la tabla, la que está al aire en este momento, Joaquín. Esa es la tabla importante. Esta es la tabla de 122,891, ¿no? Así es. Esa tabla es directa de la página de Secretaría de Gobernación. A ver, permítame un momento, ¿sí? Estamos hablando de periodo del 1 al 12 de 2018, vamos, del 1 de diciembre del 18 al 14 de diciembre del 23, o sea, hoy. Así es, Alex. Total de personas desaparecidas y no localizadas, 129,891. Personas localizadas, ojo, a ver, 75,312 personas localizadas de las 122,891 declaradas como desaparecidas. Repito, esto es un gran logro, pero no lo dicen, ¿sí? Que han localizado a 75,000, que me dice que es el 61%, y faltan de localizar 47,579, que es el 38,7%. ¿Es correcto, Carlos? Así es, que es el dato que siempre hemos presentado contigo, que son las personas que están desaparecidas y no localizadas aún en este sexenio. Bueno, pues me encantaría hablar con Luisa María Alcalde, pero no es posible. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué les han dicho que no? ¿O que sí? Ojalá. Ojalá, Luisa María, pero bueno. Ojalá. Sí, para poder aclarar esto y dar a conocer Exacto. esto. Es un dato que yo no conocía. Más de 75,000 personas desaparecidas y localizadas en este gobierno. Que no lo dijeron hoy. Son datos oficiales. Y que no lo dijeron hoy. Que no lo dijeron hoy, Carlos. Así es, no lo dijeron por presentar los datos acumulados y se concentraron nada más en las personas localizadas, 16,681, y en las ubicadas, que insisto, es una manera nueva de definir, una nueva definición que hicieron de esta definición que te digo nos dijeron que las vieron. Bueno, pues gracias, Carlos, por todos estos datos, son muy impresionantes, y repito, no sé por qué el gobierno no los usa. Porque se va más, ¿sabe qué? Por los 47,000 desaparecidos que por los 75,000 recuperados, localizados, pues. Así es. Gracias, Carlos. Te mando un abrazo. Buenas tardes. Fuerte abrazo, mi querido Joaquín. Hasta la semana que viene. Carlos Pena, director de T-Research.